Fiscal Regional José Luis Pérez, me acompañan los fiscales Andrés Castellano, Natalia Sánchez, Luis Tapia y la abogada asesora Bárbara Ramos y Claudio Rocco. Asimismo comparecen por las partes querellantes. Buenos días, magistrado. Buenos días. Soy Morgado Travesano. Muy buenos días, señoría. El Buenos abogado días. Emilio Carreño Soto. Buenos días, magistrado. El Buenos abogado días. Jorge Ríos Idacache. Buenos días, magistrado. Buenos días. El abogado querellante Raúl Mesa Rodríguez. Buenos días, señoría. Buenos Abogado días. Carlos Ferli, con domicilio por notificación de registrado. Buenos días, señoría. Buenos días. Cintia Tapia Albornoz, abogado querellante. Buenos días, señoría. El abogado días. José Pablo Fortés. Buenos días, magistrado. Buenos días. En representación de Edinson Don comparece el abogado Manuel Soto Moreno. Buenos días, magistrado. días. Comparece el abogado Leonardo Patricio Mello Melo, solicitando a su señoría tener presente la delegación de poder de esta fecha otorgada a este abogado por el colega Fernando Sinker Castaño en representación de las víctimas Sonia Obregón Villalobos y Paulina Ortiz Villalobos. Perdón, ¿podría hablar un poquito más fuerte? Desde acá no se escucha. ¿La delegación ya fue conferida o la están confiriendo por escrito el día de hoy? Se entregó por ventanilla su señoría y la pido tener presente. Es otorgada por el colega Fernando Sinker Castaños por su representada Sonia Obregón Villalobos y Paulina Ortiz Villalobos. Escrito presentado con esta fecha y autorizado por ventanilla. ¿Para el solo efecto de comparecer a esta audiencia o para la totalidad de la causa? No distingue su señoría para la totalidad de la causa sin perjuicio de resumirlo el colega en cualquier oportunidad que lo estime conveniente. La última frase nos alcanza a escuchar desde acá. Si se puede acercar un poquito más al micrófono. Su señoría, el escrito no distingue, entonces sería para toda la causa sin perjuicio de poder resumir el colega en cualquier oportunidad. Buenos días, magistrado. Comparece Claudio Vázquez Unino por delegación de poder del abogado Juan Basura Aguirre, el abogado Nicolás Herrera García y el abogado Alejandro Muñoz Gutiérrez. ¿Y las delegaciones que ustedes le han conferido solamente para esta audiencia o para la totalidad de la causa? Para la totalidad de la causa. Por lo tanto, y comparece en representación de los creyentes Nicolás Herrera, Alejandro Muñoz Gutiérrez y Juan Basura Aguirre. así me comparecen por la defensa. Buenos días, magistrado. Buenos días. Abogado defensor privado de Carmen Fernández, Luzano Fuyú Fernández. Buenos días, su señoría. Buenos Por la días. Defensoría Penal Pública, en representación de don Joaciel Yamet Paz, defensor Alicia Corbalán Curuchet. Buenos días, señoría. Buenos días. Pablo Sanzana Fernández, defensor penal público. Buenos días, su señoría. Por la Buenos defensa días. de don Patricio Rosende, Samuel Donoso Boasi. Buenos días, su señoría. Buenos días. Rodrigo Molino Norato, por la defensa de Patricio Rosende Lynch. Buenos días, magistrado. Buenos Patricio días. Rosende Lynch. Buenos días. Por la defensa de don Andrés Enrique, Mario Vargas Cosío. Buenos días, magistrada. Buenos días. defensa de don Andrés Enrique, Paula Villarreina. Buenos días, magistrado. Buenos Abogado días. Felipe de la Fuentiló, por don Mariano Rojas. Buenos días, magistrado. Buenos Por la días. defensa de don Mario Andina, el abogado Gonzalo Medina. Buenos días, magistrado. Buenos días. El abogado Alejandro García Cubillos por don Mario Andina. Buenos días, magistrado. días. Mario Andina Medina. Buenos días, magistrado. Buenos días. Andrés Enrique Solabarría. Buenos días, magistrado Buenos Mariano días. Rojas Busto. Buenos días, magistrada Carmen Fernández Gibbs. Buenos días, magistrado Joaciel Yamet Paz. Perfecto. Entonces, la audiencia que nos convoca tiene por objeto otorgar el respectivo entonces traslado a las defensas. Gracias, magistrado. Por la Se defensa, puede, exactamente, por se la puede defensa de previamente Patricio improvisar. Rosende, abogado Rodrigo Molina. Su señoría, mi exposición la dividiré en tres partes. Primero, referiré cuestiones previas. En segundo lugar, respecto a la verificación de los requisitos para el ofrecimiento de esta salida alternativa de suspensión condicional. Y finalmente me referiré a algunas afirmaciones que expresaron el día de ayer
algunos de los querellantes. En estas cuestiones previas, su señoría, en primer lugar quisiera hacer referencia, y no puedo dejar de hacerlo, respecto a algunos dichos manifestados por el abogado Morgado y el abogado Mesa, en relación específicamente a mi defendido. El querellante refiere pocas líneas respecto de cierta participación de mi representado en los hechos. La verdad es que son información y lecturas parciales, mañosas, maliciosas en relación a omitir información relevante para el tribunal. Constituyen una especie de alegato de apertura que no es la instancia para hacerlo en esta audiencia. ¿Y a qué se refiere puntualmente? Dos aspectos. En primer lugar, refiere que mi representado habría tenido una conversación con la imputada Carmen Fernández, donde ésta le habría manifestado la necesidad de evacuar y que la habría tratado de loca. Omite que arregló seguido en la declaración que él leyó parcialmente. La propia Carmen Fernández señala que en ese momento, mientras se desarrollaba esa conversación, se escucha que el CHOA había descartado toda alerta de tsunami. De ahí que mi representado le manifiesta la imposibilidad o la no conveniencia de realizar esta decisión. Pero además hace referencia a una entrevista que mi representado habría dado a Televisión Nacional, extensa por lo demás. Su señoría, mi representado, era el vocero en esos momentos respecto de la población, por cierto. Pero omite también el querellante, mañosamente, que a esas alturas, cuando él señala que no estaba descartada toda posibilidad de tsunami, el CHOA había descartado que esa información había sido transmitida a don Patricio Rosendo. El CHOA en ese momento había descartado toda probabilidad de tsunami. Y a continuación señala que mi representado habría faltado a la verdad, habría entregado información falsa al señalar que los organismos internacionales habían dicho que no se podía generar tsunami. Pues bien, omite también que la única entidad que estaba autorizada para comunicarse con los organismos internacionales era precisamente el CHOA. Si don Patricio Rosende recibe la información de parte del CHOA, es dable entender, por cierto, de que el CHOA había tenido comunicación con esos organismos internacionales. No es posible, su señoría, en esta instancia, intentar influir en el tribunal con una lectura de 4 líneas de manera antojadiza para generar una cierta sensación de culpabilidad evidente de mi representado. Ya me referiré a eso posteriormente. Su señoría, además hemos escuchado a los querellantes hablar de los daños que esta situación habría generado en las víctimas. Pues bien, quiero mencionarle, su señoría, que salvo un querellante dedujo demanda civil en contra de mi representado. Y además la dedujo mal. Las demandas civiles o las acciones civiles se encuentran prescritas. Señalan que había un daño emergente, un daño moral de las víctimas. ¿Cómo explican que no ejercieron las acciones civiles oportunamente en contra de nuestros representados? No solo respecto de don Patricio Rosende, respecto de todos los imputados. Tendrán que dar explicaciones entonces a sus representados. Pero además, su señoría, señalan que las víctimas se oponen a esta salida alternativa. Hemos escuchado en esta audiencia solo 35 víctimas que han dicho aquello de 146 víctimas. Su señoría, ¿y qué nos dijeron las víctimas y sus abogados querellantes? Que lo que se buscaba aquí era justicia y condena. Y que eso impide, por cierto, la salida alternativa de suspensión condicional. Su señoría, nuestro ordenamiento jurídico establece la suspensión condicional precisamente como una manera de otorgar justicia.
porque en el evento que esta causa siga juicio oral y se absuelva a todos y cada uno de los imputados, por cierto que no habrá justicia. Es una anticipación de alguna manera de justicia, donde además una de las condiciones que se ha planteado es un pago de dinero a modo de indemnización. Recordemos que no hay demanda civil alguna en contra de nuestros representados. Su señoría, también como cuestión previa, los querellantes han manifestado que la decisión del Ministerio Público ha defraudado las expectativas generadas por la fiscal Huerta, que apenas iniciada la investigación, la fiscal Huerta le señaló que esto terminaría en un juicio oral. Su señoría, antes de ser presentadas todas las querellas, el querellante Leonardo Meno nos señaló, por ejemplo, que la fiscal Huerta insistió en que esta causa fuera acumulada en ella, la investigación fuera acumulada en ella, porque ella les ofrecía un juicio oral, que se habían reunido en una escuelita a pocos días de iniciar esta investigación, señalándoles a las víctimas también que esto terminaría en juicio oral. Su señoría, eso atenta gravemente contra el principio de objetividad. Ya desde el inicio había una vulneración del principio de objetividad. Su señoría, un año antes que declarara a mi representado, la fiscal ya había tomado la decisión de ir a juicio oral. Cuando el propio Código Procesal Penal nos señala que la última oportunidad para proponer una suspensión condicional es precisamente esta audiencia preparatoria. Pero no, la fiscal Huerta había señalado a pocos días de la catástrofe que iría a juicio oral, que aquí había responsables y que en el evento de buscar una salida alternativa solo era admisible un juicio abreviado. Solo era admisible un juicio abreviado. Estamos en presencia de un delito culposo de omisión, su señoría. Pero solo era admisible un juicio abreviado. Asimismo, los querellantes hablan de que aquí, copiando las palabras que han expresado, habría un arreglín con el fiscal Pérez. Un arreglín. La verdad que no entiendo a qué se refieren con este arreglín. ¿Sugieren soborno? Su señoría, que el fiscal Pérez no tenía la capacidad de poder haber tomado conocimiento de la causa a los pocos meses de haber asumido como fiscal regional. Pero omiten señalar que en esta audiencia se encuentran presentes los más cercanos colaboradores de la fiscal Huerta, el fiscal Andrés Castellano y el fiscal Tapia. Quizás quienes más conocen esta causa. Tomaron cerca de 600 declaraciones personalmente de ellos. Su señoría, ellos se encuentran en esta audiencia sustentando la proposición del Ministerio Público. Han manifestado también que se vulnera gravemente el artículo 78, letra D, del Código Procesal Penal, en cuanto a que las víctimas fueran oídas. Cabe señalar que la oportunidad para oír a las víctimas es cuando el Ministerio Público toma la decisión de la suspensión condicional. Tomada la decisión de la suspensión condicional por parte del Ministerio Público, se citó a todos los querellantes. Y no solo eso, se les explicó las razones por las cuales el Ministerio Público había tomado esta decisión, anticipándole la posibilidad de preparar argumentos para esta instancia. Y no solo eso, tomó contacto con las víctimas, solicitó la citación de las víctimas a esta audiencia. Y a esta audiencia comparecieron 35 víctimas. Escuchamos, por cierto, desgarradores testimonios, que duda cabe. Su señoría, la suspensión condicional es un acuerdo entre el Ministerio Público y el imputado. El ser oída a la víctima no significa acuerdo con la víctima, no significa aprobación de la víctima. Ni menos conocer, por cierto, como se exigió el primer día de esta audiencia, las condiciones que se han propuesto, sino que lo que debe hacer la parte querellante
es exponer las razones por las cuales se opone a la salida alternativa. El contenido de la suspensión condicional es una decisión jurisdiccional, su señoría. El Ministerio Público propone con el acuerdo del imputado, pero quien ejerce la facultad jurisdiccional es el tribunal. Escuchamos también al abogado Mesa hacer referencia al punto 4 del mensaje de nuestro Código Procesal Penal, señalando que en aquella parte el mensaje habla de la oportunidad en la cual solicitar esta suspensión condicional. Y nos dice que, atendido lo que dice el mensaje, esta sería inoportuna respecto de las víctimas y los recursos invertidos. Su señoría, el número 4 del mensaje dice una cuestión totalmente distinta. Primero señala en qué consiste la suspensión condicional, y en ese sentido nos señala que consiste fundamentalmente en una anticipación del tipo de solución. Del tipo de solución. Es una manera de hacer justicia, su señoría. Que la sentencia otorgará al caso cuando probablemente resulte aplicable a una de las medidas alternativas de la ley 18.216. En el improbable caso, su señoría, de que se realice un juicio oral y nuestros representados sean condenados, qué duda cabe que tendrán derecho, por cumplimiento de los requisitos, a los beneficios establecidos en la ley 18.216, especialmente la remisión condicional de la pena. Pero luego se refiere a la oportunidad. ¿Y qué dice? Contrario a lo que señala el querellante Mesa. Una de las ventajas de esta solución dice relación con la oportunidad de la medida, pues su decisión temprana evita los efectos estigmatizantes del procedimiento y la eventual prisión preventiva para quien finalmente se hará acreedor de una medida no privativa de libertad destinada a la reinserción social. Entendemos entonces que el señor Mesa considera que es inoportuna esta solicitud, por cuanto debió haber sido presentada y solicitada con anterioridad respecto de nuestro representado. Nosotros compartimos aquello, quizás sea lo único que compartimos con el señor Mesa en esta investigación. Los efectos estigmatizantes de esta investigación han sido evidentes. Y finalmente, en cuanto a la oportunidad, es precisamente el Código expresamente señala que es esta la última oportunidad en la cual el Ministerio Público puede solicitar esta salida alternativa. La audiencia de preparación de juicio oral. Su señoría, yendo previo a referirme al cumplimiento de los requisitos del artículo 237 del Código Procesal Penal, me gustaría referirme a cuáles son los fundamentos para solicitar este tipo de salida alternativa. ¿Por qué? Porque nos han señalado majaderamente los querellantes que esta decisión carece de fundamentos. Carece de fundamentos, que es arbitraria. No, su señoría. En primer lugar, como fundamento están las expectativas del proceso. ¿En qué sentido las expectativas del proceso? En cuanto a que en el evento de un juicio oral es perfectamente posible, en una causa como esta, por cierto, que nuestros representados sean absueltos. La teoría del caso es compleja y no cabe aquí referirse extensamente. Hay problemas de causalidad, por cierto, de imputación objetiva. Se ha manifestado permanentemente por las defensas aquí. Tiene como fundamento también la revictimización de los querellantes y de las víctimas. Su señoría, hemos visto como en 2 días de audiencia han declarado 35 personas, todos nos han señalado que esta situación es llevarlos al día de los hechos, a la pérdida de sus familiares. Su señoría, en el evento estamos hablando de 2 días, con los costos asociados, los problemas de traslado.
pero estamos hablando de 2 días de audiencia. Su señoría, este juicio oral, o eventual juicio oral, está programado para una duración cercana a 1 año. Declararán 635 personas, sin perjuicio de los peritos y sin perjuicio de la prueba que esta parte entregará. Su señoría, eso es una revictimización. Mantener por un periodo de 1 año a todas y cada una de las víctimas expuestas a audiencias orales y contradictorias. No es lo mismo escuchar una declaración de la víctima a que esa víctima sea sujeta al ejercicio legítimo de las defensas en cuanto al contraexamen. Su señoría, exposiciones dentro de la prueba que señala la acusación, exposiciones de sus víctimas, fotografías, peritajes relacionados a ello. Eso es una revictimización. Ese es el fundamento también para solicitar esta salida alternativa. Asimismo, como fundamento se encuentra el principio de proporcionalidad, no el principio de proporcionalidad al cual nos referiremos con posterioridad, sino a cuál, al derecho del imputado de ser juzgado en un plazo razonable. El tiempo que ha durado esta investigación, 6 años. 1 año aproximado de juicio oral. Y que en el evento de sentencia condenatoria, improbable sentencia condenatoria, la posibilidad de aplicar una pena de 61 días es real. Esto es absolutamente desproporcionado. Estamos frente a una eventual responsabilidad culposa. Eso sí afecta el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Yendo derechamente a los requisitos que establece el artículo 237 del Código Procesal Penal. Señala el artículo 237 como primer requisito que la pena que pudiera imponerse, ¿no es cierto?, al imputado en el evento de condena no excediere de 3 años. El segundo requisito es la irreprochable conducta anterior. Todos tienen irreprochable conducta anterior. Lo ha manifestado el Ministerio Público y ha traído, así nos dijo en la primera audiencia, los antecedentes que dan cuenta de aquello. Pero además no tienen vigente una suspensión condicional y también el Ministerio Público nos ha señalado que esos antecedentes se encuentran a disposición. Por lo tanto, en cuanto a la pena, hay consenso, su señoría, en que la pena debe ser considerada en concreto. Tanto la pena que solicitó el Ministerio Público como la pena solicitada en las adhesiones de todos y cada uno de los querellantes solicitan 818 días, 2,24 años, por cierto, menor a aquel quantum de pena exigido por el artículo 237. A ese quantum de pena adhirieron todos los querellantes. Pero aún así, en el caso de considerar la pena en abstracto, esta sigue siendo inferior a 3 años. Presidio menor en su grado mínimo medio, 61 días a 3 años. Sin perjuicio, por cierto, de la configuración de al menos 2 atenuantes. Irreprochable conducta anterior, colaboración sustancial. La pena aplicable, insisto, sería 61 días. A pesar de que algunos querellantes señalan que en este caso concreto se cumplen estos requisitos formales del artículo 237, algunos señalan que en cuanto al número 1, es decir, al quantum de la pena, podría entenderse que ésta excediera del quantum de pena. ¿Y cómo? Por cuanto señalan que, sin perjuicio de que ellos adhirieron a una acusación por 818 días, la facultad para aplicar la pena es del tribunal y este podría exceder. ¿Y en base a qué lo señalan? Previamente, su señoría, omiten
omiten y han omitido en sus presentaciones todos los querellantes, que en esta causa se propuso por la fiscal Huerta una suspensión condicional a uno de los imputados respecto de los mismos hechos y misma calificación jurídica. Su señoría, haciendo aplicación de la teoría de los actos propios precedentes, el tribunal aprobó esa suspensión condicional respecto del señor Carlos Aranda. El tribunal, este tribunal, ya evaluó en dicha oportunidad que se configuraban las condiciones materiales para su procedencia, especialmente en lo que se refiere al quantum de pena. Pero hoy los mismos querellantes que se oponen a esta salida alternativa no se opusieron en dicha audiencia. Ni uno solo se opuso al ofrecimiento de la fiscal Solange Huerta al señor Carlos Aranda de una suspensión condicional. Ni uno apeló de la resolución del tribunal que aprobó dicha suspensión condicional. No es admisible una conducta contraria ni de los querellantes ni del tribunal por la teoría de los actos propios y la igualdad ante la ley. Pero ¿qué dicen los querellantes para fundamentar entonces que a pesar de lo que ellos han señalado en cuanto a adherir a una pena de 818 días, qué fundamentos utilizan para entonces señalarle al tribunal que no? La verdad es que aquí, su señoría, sin perjuicio de lo que yo ya dije, usted debería fallar distinto a lo que yo propongo y además excediendo el quantum de pena que exige el artículo 237. Primero se ha referido el querellante Ríos Ibacacha a que podríamos estar en presencia de una reiteración de delito. Primero parece que el señor Río Ibacache nuevamente olvida que él adhirió a la acusación. Acusación que no imputó reiteración de delitos. Pretender que la sentencia sí aplique una reiteración de delito es un error, porque eso no lo imputa la acusación, ni las adhesiones. Sería entonces una grave violación al principio de congruencia. La acusación imputa un hecho, un cuasidelito, y eso no se puede alterar. El artículo 341 del Código Procesal Penal nos señala lo siguiente: la sentencia condenatoria no podrá exceder el contenido de la acusación, un hecho, un cuasidelito. En consecuencia, no se podrá condenar por hechos o circunstancias no contenidas en ello. El principio de congruencia, su señoría, implica que debe existir necesariamente esta correspondencia fáctica entre la pretensión del acusador en su acusación, los querellantes en sus adhesiones y aquello que se tiene por demostrado en la sentencia. Si dicha correspondencia fáctica no existe, no se puede condenar al imputado por hechos de los cuales no podría defenderse, porque no constaban en la acusación. El objetivo de esto es impedir la indefensión del imputado. Sostener esta reiteración por alguno de los querellantes implicaría indefensión de los acusados sucesivos. La reiteración es una alteración sustancial del núcleo de la imputación. No solo es pretender condenar por un hecho distinto, sino condenar por más hechos a los imputados. Su señoría, el propio querellante Río de Cacha señala ahora que en este caso podrían verificarse dos agravantes, no señaladas en su adhesión, no señaladas en la acusación, pero hace referencia a que podría configurarse para subir el quantum de pena. Las agravantes del artículo 12 número 8 y 12 número 10. 12 número 8, prevalerse del carácter público.
que tenga el culpable. Tratándose de un cuasi delito, prevalerse de ese carácter público es imposible. Consistiría en aprovecharse del carácter público. En cuanto al número 10, cuando se refiere a calamidad, implica un delito doloso. Señala el número 10, cometer el delito. No es aplicable tampoco en este caso, por cierto, la agravante del artículo 12, número 10. Y recordemos que ni la acusación, ni en las adhesiones, ni en las audiencias, todas y cada una de estas audiencias que se han realizado durante estos 6 años, ha habido asomo alguno de esta posible concurrencia de las agravantes que señalamos. En segundo lugar, y en cuanto a la proporcionalidad, su señoría, ¿no sería proporcional esta salida alternativa en relación a los hechos y la afectación de las víctimas? Descartemos que se cumplen todos y cada uno de los requisitos del artículo 237. Fundan esta vulneración del principio de proporcionalidad en el considerando 15 y en el voto de minoría del ministro Cepeda de la sentencia que revocó la suspensión condicional ofrecida en el caso, o llamado caso Farmacias. En primer lugar, el fallo de mayoría revoca la suspensión condicional por una situación diametralmente distinta a la que nos encontramos. La pena solicitada en la acusación y adhesiones de las partes querellantes excedía el quantum de pena de 3 años. En este caso, ni la acusación ni las adhesiones exceden aquello. Ese fue el fundamento del voto de mayoría, su señoría. Ese fue el fundamento del voto de mayoría. ¿Pero qué dice el voto de minoría? El voto de minoría, el ministro Cepeda, dice que debe tenerse en consideración los medios empleados para ejecutar las acciones. Nos referimos a un delito doloso y un delito de acción. Una acción dolosa. Muy distinto a lo que nos encontramos en esta causa, donde se imputa una omisión culposa. Y además señala y hace referencia a la peligrosidad de las acciones. Nuevamente nos encontramos ante un delito culposo y de omisión. Su señoría, en relación a la culpabilidad, lo que se imputa acá es una negligencia, una falta de diligencia, que por cierto comprende un mayor desvalor de culpabilidad frente a un delito doloso. ¿Qué decir de la imputación objetiva, su señoría? Considerando las circunstancias en las cuales se dieron estas acciones. Omisión. La fatídica mañana fallaron las comunicaciones del 27 de febrero del 2010. El mayor terremoto en la historia. Uno de los mayores terremotos en la historia mundial, no solo nacional. El Estado contaba con sistemas precarios de comunicación. Precarios. El Estado no estaba preparado para enfrentar una calamidad como la que se sufrió ese 27 de febrero. Indudablemente, desde el punto de vista de la imputación objetiva, esto disminuye la culpabilidad de un hecho que ya es cuasi delictual. Finalmente, su señoría, referirme a algunas afirmaciones que han expresado el día de ayer algunos querellantes. El querellante Carlos Freile señala que esta suspensión condicional sería desproporcionada de cara a las indemnizaciones propuestas. Exige, y así lo señaló, exijo que el Ministerio Público señale cuál fue el criterio para fijar el monto
de esta condición del pago de una cantidad de dinero. Su señoría, recordemos nuevamente, no hay demandas civiles en contra de nuestros imputados. Las acciones actualmente se encuentran prescritas. Y en todo caso olvida el querellante que la suspensión condicional deja salvo las acciones civiles. El pago de una cantidad de dinero se imputa a una eventual sentencia indemnizatoria. Pero resulta que ninguno de los querellantes demandó civilmente, salvo uno que, como dijimos, lo hizo erradamente. Es más, durante 6 años ni siquiera realizaron una sola petición de diligencia destinada a preparar alguna acción civil indemnizatoria. Ninguna. Hablar ahora de proporción es realmente inapropiado. Su señoría, el querellante Río Iocache nos dice que el principio de proporcionalidad estaría determinado por la gravedad del hecho y la magnitud del daño, en que serían 104 víctimas. Pero omite señalar que se trata, en este caso, de un cuasi delito, es decir, una responsabilidad culposa. El estándar de culpabilidad, por cierto, es menor. Señaló y hizo referencia a un fallo reciente del Tribunal de Garantía de Curicó, en el cual el hecho de que los imputados fuesen funcionarios públicos implicaría la existencia de un interés público que en definitiva significó revocar esa suspensión condicional. Nuevamente el querellante omite 2 cuestiones relevantes. Se trata de un delito doloso y se trata de un delito de fraude al fisco por más de 100 millones de pesos. Es diametralmente distinta la situación en la cual hoy nos encontramos. Y que además, como se señaló anteriormente, los imputados no se aprovecharon de la situación de funcionario público, de su posición de funcionario público en estos hechos. Finalmente, el abogado Leonardo Melo, Enrique Hernández, dicen, esta suspensión condicional afectaría el derecho de la víctima a la tutela jurisdiccional, vulnerando la garantía del artículo 93, número 6 de la Constitución. Esto ya está fallado por el Tribunal Constitucional, su señoría. Hay un fallo al cual se referirá, entiendo, otra de las defensas, por lo cual no ahondaré en aquello. Pero en términos muy breves, insistiendo en esto de la falta de tutela jurisdiccional, dice, no puede aceptarse un acuerdo que los querellantes no conocen y que han rechazado. La suspensión condicional del procedimiento es precisamente un acuerdo entre fiscal e imputado, sometido a la decisión del juez de garantía. No requiere aceptación de la víctima y del querellante. El juicio penal de acción pública no se ventila entre particulares, su señoría. Es el Ministerio Público el que representa los intereses del Estado. Lo que el querellante pretende es apropiarse de la titularidad que la Constitución y las leyes radican en el Ministerio Público en cuanto a la dirección de la investigación. Arrogarse los propios interesados bajo su parcialidad el criterio de hacer justicia sí es una contradicción al acceso al debido proceso. No resiste un test de constitucionalidad, su señoría, desde el punto de vista del debido proceso, y así lo dice el fallo del Tribunal Constitucional, y particularmente de igualdad procesal, que el juez quedara vinculado por la posición expresada por la querellante o la víctima. No resiste ese test. No puede, su señoría, quedar vinculada por la posición del querellante o la víctima. Eso sí vulnera el debido proceso. El querellante Juan Bacer señala la suspensión condicional está establecida para delitos de bagatela y poca monta. Solo referirme a que al parecer confunde el principio de oportunidad con la salida alternativa. No es un requisito que se trate de delito de bagatela. El quantum de pena
tiene un límite de 3 años. Finalmente, los querellantes Juan Bacer y Raúl Mesa coinciden en señalar que el Ministerio Público se estaría atribuyendo, al proponer esta salida alternativa de suspensión condicional, una facultad jurisdiccional. Que aquí el Ministerio Público estaría disponiendo de la acción penal. Su señoría, quien decreta la suspensión condicional del procedimiento es el juez de garantía, a solicitud del fiscal, quien procede con acuerdo del fiscal. Se trata, por tanto, de una decisión jurisdiccional que el representante del Ministerio Público solo puede solicitar sin que el juez esté obligado, por cierto, a concederlo. Pues bastará que no concurra alguno de los requisitos establecidos en la ley para que la deniegue. No puede entonces esta solicitud considerarse o estimarse configurativo del ejercicio de una función jurisdiccional, su señoría, que sustituya la potestad privativa de su señoría, el juez de garantía. Su señoría, por estas consideraciones, por cumplirse los requisitos establecidos en la ley, por ser una decisión fundada del Ministerio Público, por ser oportuna, solicitamos se acepte la proposición de suspensión condicional expresada en esta audiencia por el Ministerio Público en contra de mi representado Patricio Rosendo. Buenos días, su señoría. Con su venia, expongo en representación de mi defendida, doña Carmen Fernández Gibbs, en el marco de este proceso ya tan largo, como se ha dicho, y en la naturaleza de esta audiencia, en donde estamos debatiendo en torno a la suspensión condicional del procedimiento. Pues bueno, su señoría, la reciente exposición del abogado, uno de los abogados del ex subsecretario Patricio Rosende, ahorra buena parte de mi exposición, porque los hechos están claros tanto desde el punto de vista de los hechos en sí mismos, como del desarrollo y de la temática de tanto de estos 6 años. Entonces tenemos unidad de criterio, indudablemente, más no unidades de defensa, pero coincidimos en defender a estos 6 ciudadanos chilenos, funcionarios públicos, tanto del ámbito civil como militar o marino en este caso. Dicho eso, yo tendría que recordar que a veces las cosas por sabidas se callan y por calladas se olvidan. Y como nadie quiere que se olvide esto, y ya no es posible olvidarlo, porque el 27 de febrero del 2010 marcó gran parte de la historia de este país en estos eventos. Se recordaba recién que el terremoto y seguido tsunami fue el 5º más grande de la historia de la humanidad, con las secuelas que ya conocemos. Y con un hálito de marca personal, no solo para las instituciones, sino que para las personas que aquí están presentes en su calidad de imputados. Para nosotros también los abogados, que hemos estado permanentemente en estas mismas defensas durante 6 años. Para las víctimas, que hablar. Para el Ministerio Público, por supuesto, cambió la historia en estas materias. Y fíjese, vuestra señoría, que tanto cambió y tantas fueron las posiciones encontradas que fuimos viendo durante este desarrollo, en que nadie, ni de los que estamos aquí en esta sala, ni los que están o han accedido a esta situación, podrá contar la misma historia nuevamente. Las víctimas, ¿no es cierto?, a las cuales me voy a referir, y en parte las escuchamos ayer y antes de ayer acá, no todas, pero en gran parte, ¿verdad?, tienen su propia historia. La más dramática, probablemente,
de toda esta tragedia. Pero por alguna razón, y con el respeto que me merecen los colegas querellantes, dentro de algunos de ellos conozco bastante bien de hace muchos años, han ejercido una temática, y hemos escuchado ayer, tal como lo decía el abogado Molina, de una agresividad que no se condice con la amistad cívica entre los abogados. Y yo entiendo, así lo tengo anotado, así lo conversamos entre la defensa, que aquí hubo una agresividad contra el señor fiscal y contra vuestra señoría. Se le exigió a vuestra señoría resolver con ese término en forma directa y considerando efectivamente el mandato legal, como si no se fuera a cumplir. Pero también se nos dijo que éramos parte de un arreglín, de una burla, dijo algunos de los señores abogados. Su señoría, en mi intervención de hace 2 días atrás, yo sostuve, y lo vuelvo a decir y reiterar, todos nuestros imputados, partiendo por Carmen Fernández, son personas decentes, son personas honorables, son personas que han entregado una vida al servicio público y que las circunstancias, los cargos que aquella tarde o noche estaban desempeñando, los dejó puestos ahí en la lupa del colectivo nacional, de la memoria nacional. Terminaron siendo los rostros de esta tragedia. ¿Sabe por qué, vuestra señoría? Porque este país se conmovió hasta sus cimientos y no entendimos, porque somos parte todos de esta sociedad civil, qué es lo que nos había pasado. Y quisimos expiar culpas. Y en esta forma de expiar culpas, ¿no es verdad?, cayeron efectivamente estas 6 personas, que son las menos, porque originalmente se dijo que se iban a formalizar a muchas más, pero se quedaron con estas 6 y se transformaron en responsables simbólicos de esta situación. Pero voy a Carmen Fernández enseguida, porque entiendo que no podemos hacer una alegación colectiva y masiva. Estamos aquí sentados, ¿no es verdad?, en función cada uno de nosotros de respecto de cada uno de nuestros representantes. Su señoría, más allá de ser defensor de Carmen Fernández, considero que lo más relevante de todo esto son las víctimas. Y las víctimas, que fueron un total casi de 500 y 156 en la primera hora imputada al tsunami, el resto para el terremoto, son los que vivieron en carne propia, con sus vidas y su patrimonio, muchas veces, los efectos de esta tragedia. Y ayer o antes de ayer, cuando veíamos a las señoras o caballeros, hijos, madres, en fin, qué sé yo, contar su drama, ¿sabe quién quiere que diga una cosa, su señoría? Fueron de una decencia, fueron de una pulcritud, de una prolijidad, porque salvo 2 o 3 intervenciones que responsabilizaban de esto a distintas personas, recuerdo con precisión a la presidenta Bachelet, al almirante González y a mi defendida Carmen Fernández, ¿no? Pero nadie dijo, ninguna de esas personas, de esas 2 o 3 personas, de las 35 que vino acá, dijo forma directa, efectivamente, qué ámbito de responsabilidad tenía tal o cual persona de estos imputados. Se hizo una imputación colectiva desde el dolor, desde la tragedia. Y fueron mucho más cautas que los propios colegas y amigos querellantes que nos pusieron esta cosa, de esta manera. Ahora bien, las víctimas se las pueden denominar desde 3 distintos ángulos. La víctima, en el sentido más tradicional, clásico, vale decir aquel que sufre un daño, ¿no es verdad?, a consecuencia de un determinado suceso o acción. La víctima, de acuerdo al Código Procesal Penal, está sumamente definida, no solo en su calidad de tal, sino sus derechos, sus prelaciones, artículo 108 y siguiente. Es la forma de operar las víctimas dentro del sistema. Y se nos ha acompañado un concepto nuevo, y yo agradezco porque no lo conocía, uno de los colegas querellantes habló que se tenía que considerar las víctimas en un sentido amplio, siguiendo los estándares de las Naciones Unidas, para justificar efectivamente que las víctimas no eran solo aquellas que estaban establecidas en el Código, que eran muchas más. Ninguna de esas 3 variables alcanza efectivamente a generar un vínculo de causalidad entre la víctima y, en este caso, la acción de mi representado, según ve esta defensa. Pero bien, en función de eso,
quiero decir que cuando vuestra señoría dispuso que tenían que venir las víctimas a dar su versión de cómo veían o cómo sentían esto, nosotros todos los abogados defensores le encontramos toda la razón. Ninguno de nosotros se oponía a esto. Ninguno. Es más, siempre entendimos que para la integridad del instituto que está tratando de poner en función hoy día con la suspensión condicional, era imprescindible que estuvieran las víctimas. Más allá incluso que lo dijera el código. Pero paradojalmente, quiero decir que los señores colegas abogados querellantes, ninguno de ellos, y esto es muy relevante, ninguno de ellos dijo siquiera que algunos de los requisitos del artículo 237 del Código Procesal Penal que consagra la institución, como se sabe, no se cumplían. Están todos contentos que se cumplían. Estamos todos contentos que se cumple. Y la decisión de la Fiscalía Nacional, Regional, perdón, en ese sentido, es la correcta. Ahora, en relación a aquello, quiero ver lo que procedía después de esto, después de la tragedia del 27F. Procedía que el país, ¿no es verdad?, haciendo y honrando al deterioro, la pérdida de vida y patrimonio, levantara un informe científico de gran envergadura, ¿no? Y ese informe, similar, porque los efectos naturales son los mismos, el parámetro lo dijimos por allá hace como 3 años atrás, de los 6 que llevamos, ¿verdad? El paradigma de esto fue el informe Katrina de Estados Unidos a propósito del huracán de Estados Unidos, en donde se hizo un informe que permitió y que se terminó en llamar lecciones aprendidas para mejorar el tipo de reacción y de preparación a la emergencia. Y estamos todos también contentos, vuestra señoría. Este país, al 27 de febrero del 2010, no estaba preparado para un evento de esta naturaleza. No estaba preparado. Y existen dudas que probablemente lo esté hoy día. No lo sabemos. Sin embargo, ¿no es verdad?, el estar no preparados, ni logística, ni humanamente, puede hacer responsable a nuestros defendidos, especialmente a mi defendida Carmen Fernández. Carmen Fernández no tenía la gestión financiera de la ONEMI, era su directora. Los presupuestos y los requisitos se trabajaban o se daban, como todo, como ha sido siempre, por lo demás, desde el presupuesto anual. No era ella la dueña de la billetera de la ONEMI para tener mejor dotada la ONEMI. Mucho hizo Carmen Fernández por la ONEMI el tiempo que le tocó dirigirla. Logró que los gobiernos de la época, la señora Bachelet, primer gobierno de la presidenta Bachelet, introdujera cambios sustantivos en la logística, no los que se hubieran querido, pero hubo un avance importante. Y es por eso que no es un contrasentido estar pensando hoy día, y me sumo a lo que dice el abogado Molina, y lo hemos discutido muchas veces, lo hemos discutido también con las autoridades del Estado, que el Estado debiera hacer un esfuerzo, y no solo logístico, sino que presupuestario al respecto. Dicho así, vuestra señoría, debo decir que se les notó a los señores querellantes, en sus exposiciones, 3 tipos de situaciones en que fueron particularmente agudos. Nos pareció, como ya dije, un tono de agresividad contra las autoridades. Nos pareció también agresivo con nosotros cuando se nos puso en el carril del sospechismo. ¿Qué sospechismo, su señoría, por Dios? ¿Qué sospechismo se nos puede poner a nosotros con un fiscal o un ministerio público actualmente, digamos, si llevamos 6 años en esto? ¿Qué sospechismo? Cuando hemos dado lecciones, perdona que lo diga así, lecciones de incondicionalidad y acompañamiento a nuestros defendidos. Y no obstante eso, se nos dice, ¿no es verdad?, que hay tan incoherencia, que hoy día nosotros estamos pidiendo, o hemos aceptado, una suspensión condicional, lo cual vulneraría el principio de igualdad ante la ley con el señor Marfanti, ya condenado en estos autos. Como que si Marfanti, que ya fue condenado, marcaba la ruta para la condena del resto. No es así, su señoría. Aquí tengo, lo ofrezco a efectos evidentes si usted lo desea ver, pero entiendo yo que en su sistema debe estar mucho más rápido, la sentencia por la cual el señor Marfanti fue condenado. Y si me permite, 2 líneas, nada más que eso.
dice que respecto al señor Manfante, dice que a las 4:07 minutos de ese día, se entiende el 26 de febrero, dice, sin proceder, recibió el fax del CHOA, que fue el que le había remitido el CHOA, y sin proceder a difundir esta información a las autoridades civiles, es decir, el señor Manfanti recibió el fax del CHOA y no difundió, lo dice el sentenciador, no lo dice nada más y nada menos que él, no difundió la información a las autoridades civiles, infringiendo la obligación que le pone la normativa que lo regía. Debido a lo anterior, dice, no se adoptaron los procedimientos establecidos para el tipo de alerta que correspondía, en este caso la evacuación de la zona segura. Manfanti no cumplió la obligación de transmitir la información recibida del CHOA a la red Omega, es decir, a la ONEMI. Este es el fallo. Si este fallo dice esto y está firme y ejecutoriado, ¿cuál es la responsabilidad consecuencial del resto de los imputados aquí presentes? ¿Por qué se reclama igualdad ante la ley si nosotros no hemos recibido el fax? Nosotros no hemos operado en ese sentido. A nosotros no se nos entregó. Entonces, esto que hemos venido sosteniendo durante años, ¿no es verdad?, empieza a adquirir efectivamente hoy día perfiles de legitimidad y de fundamento, digamos, a nuestra defensa. Particularmente, en relación a Carmen Fernández, debo decir que reconozco, destaco, la exposición de ayer del abogado Raúl Mesa, ¿no es verdad?, que en su calidad de querellante, con una lucidez importante, ¿no es verdad?, eximió de responsabilidad a Carmen Fernández. Él dijo con toda precisión y claridad, llamó a evacuar, asesoró pero no tomó decisiones, etcétera, etcétera. De tal manera que nosotros aspiremos hoy día, está en el audio además, si nosotros aspiremos hoy día a aceptar el beneficio de la suspensión condicional que el Ministerio Público nos propone, no hace coherencia. Porque esto que se dijo ayer y se viene diciendo, y el fallo que aquí está, empieza efectivamente a tomar forma. Dicho así, vuestra señoría, respecto al artículo 237, esta defensa, si se me permite, considera que están todos los requisitos cumplidos. Y tan cumplidos están, su señoría, que la figura elegida, o el tipo penal elegido para imputarnos responsabilidad, formalizarnos y acusarnos, ¿verdad?, no podía ser otro que este, si es que efectivamente se quería imputar algo. Si este procedimiento nunca debió haber existido, su señoría, como lo dijo el fiscal regional a la fecha, don Savis Chaguán, cuando informó en su oportunidad profusamente que no iba a haber investigación penal. Y después, a los días, la inició de oficio, y antes que el colega Morgado presentara su primera querella, que sí fue la primera querella. ¿Okay? Con el acopio de antecedentes reunido por la fiscal Huerta, se pudo perfectamente, su señoría, haber hecho un beneficio de otra envergadura, todavía se puede, a la comunidad. Nunca, me lo dijo personalmente la fiscal Huerta, nunca se había hecho un esfuerzo de mayor acopio de antecedentes, informes, testigos, videos, declaraciones, informes comparados, etcétera, etcétera, para enfrentar una tragedia de esta naturaleza. La fiscal Huerta me dijo en alguna oportunidad que ella estaba trabajando para 20 años adelante, a los efectos, digamos, de mejorar la gestión en esta área. Y puede tener toda la razón la fiscal Huerta. Lo que pasa es que un estudio de esa naturaleza no puede ir asociado a una pena de carácter penal, a una carga de carácter penal, por pequeña que sea. Porque no es propio de una investigación científica que se le castigue a consecuencia de eso y en la última página se le diga, a consecuencia de todo esto, castigo a fulano, sutano y perengano. Desnaturaliza el esfuerzo. Bueno, pero volviendo, y como desnaturaliza el esfuerzo, y en términos contextuales, se nos imputa cuasi delito, y los cuasi delitos están, efectivamente, pudiendo ser tratados en su terminación anticipada, ¿no, verdad?, con este procedimiento, que no está inventado, está parte, efectivamente, de este código. No estamos llegando a ninguna regla, su señoría.
En este código está establecido 237 cuándo se puede y cómo se puede y hasta dónde se puede. Y cómo se hacen además, cómo se castiga en el caso que no se cumpla. Nadie que se acoge a una institución previamente constituida, como es la suspensión condicional del procedimiento, puede ser espetado como parte de un arreglín. No es así. Discúlpeme, su señoría, pero me parece, digamos, que en esto hay que poner ciertos límites. ¿Y por qué un cuasidelito? Porque se desliza, ya en la formalización lo dijimos hace 3 años atrás, en la acusación también se dice que en el caso Carmen Fernández reportó a la población información falsa. Falsa, su señoría. La falsedad es un concepto valórico que importa en su ejecución una conducta dolosa. ¿Usted cree, vuestra señoría, que quien actúa en forma falsa, pretendiendo seguramente engañar a la población o a una persona determinada, no tiene previamente una maquinación en torno a eso? No hay falsedad que no sea engañosa. Y si había concepción del Ministerio Público una conducta falsa en la transmisión de información por parte de mi representada, entonces lo que debió haber hecho una formalización por el delito de homicidio. Porque salimos con la falsedad, se sale del tipo penal de la culpa. Pero nada de esto ocurrió. Y queremos pensar que fue un desliz o un entusiasmo que nos afectó anímicamente, porque nos hizo ponernos en una posición frente al país, ¿no es verdad?, de engañados, o de engañadores, perdón. Y eso es muy delicado. Si aquí se dice, y no voy a hacer ninguna comparación, ninguna, aquí se dice los efectos de esto en el mundo de las víctimas. Pero si es así. Otra cosa, ¿quiénes son los responsables de eso? Si es que los hay. Y en este lado de la sala, a estos imputados, con estos defensores, ¿no es verdad?, no se nos pregunta cuánto nos ha afectado a nosotros la acción emprendida de investigación y de búsqueda de juicios penales. Su señoría, en estos 6 años, entre defendidos y abogados, defensores, ha habido de todo. No hemos perdido un familiar como consecuencia de un tsunami, pero no hemos estado lejanos al dolor y a los efectos de esta situación. Aquí, su señoría, nos hemos enfermado los abogados, también los imputados. Aquí también se han roto familias. Aquí también ha habido una satanización respecto de todo. Se han perdido trabajos. Han muerto seres cercanos. Y esto lo hemos llevado, es primera vez que lo decimos, y me voy a permitir, aun cuando no tengo la autorización de mi defendida, porque me viene a la memoria ahora, si no se lo habría consultado antes, mi defendida ha sido segregada en la calle, fruto de las operaciones comunicacionales que en estas cosas han existido. Ha recibido intentos de agresión, su señoría. Esto lo supo la fiscal Huerta. Se lo comuniqué al día siguiente o subsiguiente del hecho. Se nos invitó a que hiciéramos la denuncia. No la íbamos a hacer, porque no queríamos seguir victimizando. Entonces, ¿tenemos o no derecho a hacer un reclamo por el trato dispensado? Lo tenemos, por supuesto que lo tenemos. Y después de todos estos años, cuando un cambio de criterio observa lo que ha habido acá, y no es cierto que el señor fiscal Pérez Calaf, a los 43 días, parece, no sé cuánto se dijo ayer, propone esto, es un cambio de criterio total, y se le dice que no conocía la causa, y yo coincido una vez más con el abogado Mesa. Dice el abogado Mesa, pero tiene los mismos equipos que trabajaba con la fiscal Huerta, lo dice el abogado Molina también. Es así, es así. Entonces, el hecho de que se tome una decisión de esta naturaleza a los inicios de una gestión nueva, de un nuevo fiscal regional, no puede obedecer a un capricho.
Es una manera de entender el derecho. Es una manera de entender el derecho. Y el derecho admite interpretaciones. Todo el derecho admite interpretación. Siempre. Y esta interpretación, con otros criterios, que no me corresponde a mí calificar, entendió que, como se decía, habían invertido más de 5 o 6 millones de dólares en investigación. Había una penalidad que se estaba pidiendo 800 días. El tipo del 237 del Código Procesal Penal admite el beneficio o el término anticipado, que ya largamente no voy a volver a repetir, señaló el abogado Molina. No tenemos demandas civiles. Y tenemos una justa y razonable expectativa de que esta situación la podríamos ganar en definitiva. Pero el costo de eso, nuestros imputados en un juicio oral tendrían que estar no solo un año, y más de un año, sin poder ir a trabajar. ¿Quién le dice a ellos por qué habría de castigarse a sus propias familias con eso? Porque el sistema los obliga a estar aquí presentes. Nosotros también. Podemos cambiar de abogado, podemos hacer equipo de abogados, pero ¿sabe vuestra señoría con quién nos vamos a encontrar al final? Con una pena de 61 días, si es que perdemos. Yo creo que hay varios que estamos en este lado del estrado que probablemente no vamos a poder resistir, particularmente los imputados, la carga valórica pública que eso va a significar. ¿Y qué discurso vamos a tener? ¿Por qué tenemos que evitar estas situaciones por la salud pública? ¿Qué discurso se va a tener si el juicio lo cagamos? ¿Quién le explica al país que con una inversión de esta naturaleza, después de haber traído 700 testigos, peritos, etcétera, etcétera, o se obtuvo una sentencia de 61 días o se obtuvo una absolución? Para aquel entonces la fiscal Huerta ya no va a estar, o sea, ya no está en el Ministerio Público, o en el cargo, que no sé, ¿no? Y entonces, como esta situación así representada, nos hace buscar caminos alternativos. Y los caminos alternativos que encontró el señor fiscal regional es el correcto. Habría que pensar también qué pasa con las víctimas en un proceso de esa naturaleza. Las víctimas necesitan ser respaldadas por el Estado, a lo menos en forma asistencial o cooperadora por responsabilidad pública y social, más allá de la de sus propios agentes. Más allá de eso. Si aquí tiene el Consejo de Defensa del Estado, su señoría, respecto a los imputados civiles, ha estimado que hubo probablemente, digamos, un delito funcionario. Nunca hemos tenido una investigación penal desde el Estado respecto a nuestras conductas. Nunca. Y entonces, si tenemos esa coherencia en torno a esta situación, ¿por qué no de acceder a lo que está planteando el Ministerio Público? Suspensión condicional del procedimiento. Y para finalizar, quiero hacer brevemente los 4 ideas básicas, en una línea, su señoría, del 237 y demostrar cómo es procedente plenamente esto. El 237 nos dice que esto es un acuerdo entre el fiscal y los imputados. Está sumamente claro. Dice, el fiscal con el acuerdo del imputado podrá solicitar. El acuerdo ya se entregó ante su consulta ayer o antes de ayer a los imputados. Había un acuerdo previo que gestamos nosotros con el Ministerio Público que llevaba el respaldo a los imputados. Pero públicamente, vuestra señoría hizo lo correcto, hizo las consultas a los imputados y ellos aceptaron este acuerdo. Primer requisito del 237 está cumplido. Segundo requisito ya más material, que la pena no sea superior a 3 años. La pena pedida son 818 días ya en acusación. No es una pena probable más adelante. No es esto una suspensión condicional antes de la acusación. Es coetánea a la acusación o inmediatamente después de la acusación y dentro del procedimiento que establece la ley. Y al respecto, ahí me remito a lo que dijo la defensa del señor Rosende para no repetirme. La pena, bueno, ya dijimos, digamos, el acuerdo, la pena. Si no hubieran sido condenados con anticipación, claro, también ninguno ha sido condenado, ni representada menos ninguna en ningún caso. La otra condición del 237 es que para los efectos de validez se necesitaba tener en la audiencia la presencia del abogado defensor durante la audiencia de esta audiencia.
Este abogado defensor ha estado todos estos días en esta audiencia. Valida esta audiencia. Valida este acuerdo. Y no hemos estado solamente presentes en esta audiencia, sino que las más de 20 que han habido durante estos años. Más de 20. Y en esto, un reglón, simplemente. En esto, su señoría, también se nos imputó, yo no voy a responder en absoluto nada de lo que hayan dicho las víctimas por el respeto que me merecen, y yo sé de qué ángulo lo hacen. Pero no es lo mismo con los colegas querellantes, porque aquí se nos imputó, entre otras cosas, ¿no verdad?, que habíamos ejercido en demasía todos los derechos que nos concedía el procedimiento. Pero por favor, su señoría, somos abogados defensores. Defendimos las cautelares, defendimos un sobreseimiento, defendimos ante el Tribunal Constitucional porque estamos convencidos de la inocencia de los nuestros. Y yo particularmente de Carmen Fernández. ¿De dónde aquí se nos emplaza públicamente en una operación comunicacional mediática que vuestra señoría conoce perfectamente bien por estos pocos días que hemos estado acá? Se nos pone en el banquillo de los acusados, se nos endosa responsabilidades para no asumir las propias, y además se nos pretenda tener una defensa pasiva, sin ejercicio de derecho, nos parece que atenta contra el deber y la obligación del abogado. Y nosotros no estamos disponibles, ni lo hemos estado, para abandonar esa carga que a rato ha sido pesada, pero ha sido una carga muy emblemática, digamos, en lo profesional. Yo, en particular, a los años que tengo de abogado, saqué las cuentas, el 20 y tantos % de los años que ejerzo la profesión están depositados en esta causa. No es poco. Tengo otras causas más lejos, de más tiempo, pero de otro ámbito. Bueno, entonces vimos que el abogado estaba presente, como lo exige el 237, y que el querellante, dice el 237, debe ser oído. Y también lo fue. No solo el querellante, también las víctimas. De tal manera que se dan todos los supuestos. Y la oportunidad para invocar esta suspensión condicional del 237 la da el 245 del Código de Procedimiento Penal. ¿No verdad? Es que es hasta la audiencia en que estamos de preparación. De tal manera que hemos estado en plazo, hemos cumplido los requisitos de validez, tenemos una penalidad que nos permite efectivamente acceder a la petición del Ministerio Público, hemos sido oídos todos, han estado presentes los imputados y el acuerdo está sellado. De tal manera que ha llegado el momento, su señoría, de ofrecerle una tranquilidad emocional en este tema al país, particularmente a las víctimas. Y yo hago un llamado como defensor que efectivamente se abra un ámbito compensatorio, más allá, por el Estado, por supuesto, más allá que eventualmente algunas de estas acciones estén prescritas. Más allá de eso. Pero no se nos haga a nosotros, su señoría, cargar sobre nuestros hombros, de mi representada y de los demás representados, la responsabilidad de un Estado. Nosotros no vamos a responder por la responsabilidad del Estado. Y yo creo que las víctimas y los querellantes también lo han entendido así porque no nos han emplazado, más allá que se opongan a nuestros deseos, emplazados judicialmente, estoy hablando, para asumir esta responsabilidad. De tal manera, su señoría, que este abogado, en representación de Carmen Fernández, por lo ya dicho, por los antecedentes de rigor que existen en la carpeta, que vuestra señoría no tiene a la mano, y no tiene por qué tenerla a la mano procesalmente, ¿no verdad? Porque aun cuando se nos haya querido llevar a se haya desfigurado un poco esta audiencia, porque a ratos a mí me parecía ayer que estábamos casi en un pequeño juicio oral, ¿no? En tanto a los discursos de fondo, de apertura, la declaración de testigos, la documentación que trajo el abogado Mesa acá de la carpeta. Entonces, pero no es así. Pero ya que no es así, ¿no es verdad? Quedémonos a saber si corresponde o no la suspensión condicional de un procedimiento, en este caso en particular.
Y si el Ministerio Público, que es el dueño de la investigación y la acción en esto, digamos, así lo considera, así lo ha razonado, y así lo ha explicado, y así nosotros nos hemos allanado, renunciando en la práctica casi a un juicio oral, creo que ha llegado el momento de poner calma y poner sosiego en esta situación cada vez más desgarradora. Porque vendrá otro terremoto, vendrá otro tsunami. Ahí nadie discute eso. Y nosotros todavía pendientes con la resolución de este. No tiene coherencia. Y la coherencia en el derecho en general es un elemento base para intentar todo. En función de esto, su señoría, solicito formalmente que en nombre de mi defendida Carmen Fernández se apruebe sin más la suspensión condicional del procedimiento que nos ha ofrecido el Ministerio Público. Porque no solo en derecho corresponde, sino que en justicia, dado el mismo término que se ha usado, quiero decir, repetidamente estos días. Es cuanto tengo que decir. Muchas gracias. A ver, su señoría, con respecto a los cuestionamientos que los querellantes básicamente han hecho el día de ayer en sus exposiciones, a juicio de esta defensa no tiene ningún sustento ni legal, ni tampoco se condice con la actividad procesal que estos han realizado durante el proceso. Voy a hacerme cargo básicamente de los argumentos comunes que fueron expuestos. Primero, con respecto a que se habría infringido el principio de legalidad, porque supuestamente la Fiscalía no habría cumplido, ¿verdad?, con el artículo 78 del Código Procesal Penal. Primero, eso no es efectivo, claramente son un argumento falaz porque sí hubo una reunión entre el Ministerio Público y las partes querellantes, al menos gran parte de ellas, antes y previo al ofrecimiento de esta suspensión condicional. Pero más allá si lo hubo o no lo hubo, y que en definitiva eso tampoco sería parte de mi competencia, eso es propio de un reclamo administrativo que pudieron haber hecho en su oportunidad los querellantes. Porque en ninguna parte del artículo 237, su señoría, yo leo en que salga como requisito para que tenga validez o que se pueda aprobar la suspensión condicional, que se tenga que acreditar que el Ministerio Público haya hecho cumplimiento al artículo 78 del Código Procesal Penal. Por lo tanto, que esa supuesta gestión haya sido o no realizada no obsta en ningún sentido a que su señoría pueda aprobar la suspensión condicional que el día de hoy estamos solicitando, o la Fiscalía está solicitando que se apruebe junto con esta defensa. También dicen que se afecta el principio de igualdad ante la ley, porque supuestamente uno de los imputados habría ya sido condenado, ¿verdad? Y en este sentido, este imputado supuestamente habría tenido un mando de poder inferior dentro de la estructura estatal en comparación al menos con mi defendido, y que claramente hay una infracción a este principio de igualdad. Su señoría, justamente el Ministerio Público, actuando conforme a la legalidad que da el proceso, el Código Procesal Penal, ofrece una suspensión condicional permitida por la ley, que permite ofrecerla cuando existen varios imputados a algunos. A algunos sí, a algunos no. Permite incluso ofrecerla respecto de imputados que ya están condenados. Por lo tanto, desde ese punto de vista, entender que de suyo ya existe una decisión arbitraria es absolutamente infundado desde el punto de vista incluso legal. Por otro lado, el hecho de decir que hubo un cambio de criterio entre los fiscales y que en definitiva eso hace el cambio también del trato igualitario es absurdo, porque el procedimiento abreviado es un procedimiento que implica una autoincriminación y por lo tanto, si ese imputado en su oportunidad renunció voluntariamente a un juicio oral, claramente o es un problema de la defensa técnica que tuvo en su oportunidad o lo que sea, pero no puede ser imputado, en definitiva, que hubo un trato que no fue igualitario respecto a mi defendido. Mi defendido decidió ejercer su derecho a juicio oral y en esta instancia se le ofreció esta alternativa. ¿Ponderó mi defendido las circunstancias? ¿Y cuál fue la que ponderó? No ponderó, porque la verdad es que sí quería irse a un juicio oral, sí quería ejercer su derecho, pero ponderó su situación económica, como señaló uno de mis colegas. No es posible, no es sustentable para mi defendido estar un año viniendo a juicio oral porque tiene que mantener una familia, tiene hijos que mantener y no puede no estar sin trabajar. Así de práctico, así de lamentable es por qué mi defendido el día de hoy está aceptando la suspensión condicional. Ahora, con respecto a lo último, con respecto al principio de igualdad, si alguien tiene que reclamar respecto a este trato que no fue igualitario, es el condenado. ¿Pero por qué vienen a reclamar los querellantes?
¿En qué parte ellos no fueron tratados igualitariamente? Con respecto a ese punto. Vámonos ahora con respecto al principio de objetividad. Su señoría, básicamente el principio de objetividad, ¿verdad?, es Fiscalía tiene que investigar lo que inculpa como lo que exculpa a todo imputado. Pero desde el punto de vista de las víctimas, debiéramos entonces entender que el principio de objetividad, en el caso de una suspensión condicional, ¿verdad?, implica que debe velar las condiciones por los intereses de las víctimas. Y en este caso no cabe duda que sí lo hace. Establece una declaración que hará, si se aprueba la suspensión condicional, mi defendido respecto a la situación que ocurre y respecto a las víctimas al punto. Está haciendo un pago respecto a una indemnización, respecto del resto también de las partes imputadas. Y en este caso, su señoría, puede ser que a las víctimas no les satisfaga, pero eso no significa que el Ministerio Público no haya hecho y no haya propuesto condiciones que den cuenta del interés de las víctimas. Esto no es un acuerdo reparatorio. Los querellantes están confundiendo los acuerdos reparatorios con una suspensión condicional. La suspensión condicional no requiere satisfacer plenamente las pretensiones indemnizatorias de las víctimas. Ahora, con supuestamente la infracción ahora al principio de proporcionalidad, lo habla de dos puntos de vista. Primero, con respecto a la gravedad de la pena. Este delito es muy grave. A ver, su señoría, como primera cosa, la gravedad de la pena se dice con relación, ¿verdad?, a cuál es, o la gravedad del delito, para ser más precisa, dice relación con la pena a imponer. Y esta pena a imponer no solo la plantea el Ministerio Público en su acusación, que lo hizo la señora fiscal Huerta, de paso, sino que también lo hicieron ellos. Ellos determinaron cuál fue la gravedad de la pena. Ellos dijeron que esto era un simple delito, que tenía la pena de presidio menor en su grado medio. Ellos podían establecer penas más altas, pero no lo hicieron. Entonces hoy día vienen a decir, este delito es muy grave. Ellos se adhirieron en los mismos términos. Entonces no vengan con ahora argumentaciones falaces que digan que la situación es absolutamente distinta, porque ellos tenían jurídicamente la posición de hacerlo y no lo hicieron y dijeron que esta es la gravedad del delito. Y el principio de proporcionalidad, ¿en qué se sustenta por parte del Ministerio Público? Es en eso. El Ministerio Público compensa gravedad del delito versus su expectativa en un juicio. En un juicio, en este caso, ¿cuál es? Personas que probablemente van a ser, en el mejor de los casos, condenadas con una pena o con una pena sustitutiva, ¿verdad?, de remisión condicional, y es el estándar que no lo está evaluando aquí, sino que lo evalúa en todas las causas para determinar si ofrece suspensión condicional o eventualmente decidiera irse a juicio. Ese es el principio de proporcionalidad que se mide en atención a la gravedad de la pena y, en definitiva, en atención a cuánto se cuantifica la pena. Ahora, desde el punto de vista ahora del ofrecimiento económico, que también hablan que es desproporcionado. Primero, dicho monto no es definitivo, su señoría. Todos sabemos, lo establece el artículo 237, inciso final, las víctimas pueden accionar civilmente, pueden solicitar su indemnización, será más largo el tiempo, en definitiva, que les tome, etcétera, pero el punto es que no es esta la única instancia respecto a la cual ellos pueden recibir un resarcimiento económico. Por otro lado, su señoría, como vuelvo a decir, la suspensión condicional se confunde. Su naturaleza no es dejar satisfechas a las víctimas, porque el núcleo, el corazón, por así decirlo, de la suspensión condicional vela por otros intereses. Vela por los intereses de los imputados y de las víctimas. Y esa es la proporcionalidad que tanto mide el Ministerio Público al momento de ofrecer las condiciones y el tribunal al momento de aceptarlas. Porque no solo mide el interés de una víctima respecto a una eventual indemnización, sino que también otros parámetros, otras condiciones, facultad de pago del imputado. También ha sido siempre un parámetro muy importante al momento de medir una suspensión condicional y porque muchas veces no se logra un acuerdo reparatorio en la audiencia con la víctima al lado. Entonces, ¿qué es lo que hace el Ministerio Público? Bueno, vamos a ofrecer una suspensión condicional para dar la posibilidad de que obviamente, por las facultades de pago del imputado, pueda eventualmente entonces hacerse esta salida alternativa y obviamente en un monto inferior, porque el fin de la suspensión condicional es balancear ambos intereses. De ahí viene el principio de objetividad que mencionaba previamente también. Ahora, y por otro lado, también los querellantes dicen que es desproporcionado por las pretensiones indemnizatorias de las víctimas, pero como también se señala, efectivamente solo un querellante
presentó demanda civil. Entonces, ¿cómo se le pide a usted, su señoría, que el día de hoy diga cuáles son las pretensiones indemnizatorias si ellos tampoco las plantearon? No le dan a usted ningún parámetro para decir esto sí es alto, esto no es alto, esto es desproporcionado y esto no. No lo hicieron. Entonces, hoy día vienen nuevamente a decir la culpa es del Ministerio Público. La responsabilidad, magistrado, la tiene usted. Yo le exijo a usted, más o menos, que haga justicia. No, su señoría, si ellos debieron haber establecido los parámetros antes. ¿De qué estamos hablando? Ahora, finalmente, estos hechos afectan el interés público. ¿Por qué? Porque son funcionarios del Estado. Otro de los argumentos que se establecieron que son absolutamente falaces. La suspensión condicional no requiere que, obviamente, como requisito, que no sean funcionarios públicos las personas que estén comprometidas para efectos o imputadas para efectos del ofrecimiento. De hecho, fue un requisito que fue excluido expresamente para poder dar este trato igualitario a los imputados. Entonces, llegamos a este absurdo, y lo digo absurdo, porque el señor Mesa se querella por el delito, además de esto, por el delito del artículo 253 del Código Penal, que dice denegación de auxilio y abandono de deberes. Es decir, el señor Mesa se querella por un delito funcionario. El empleado público, en el ejercicio de sus funciones, denegó auxilio. Mi defendido hizo eso. Pero resulta que en la querella no lo hizo, señoría. Entonces yo digo, ¿pero qué es esto? No lo hace, pero usted le dice, su señoría no puede admitirlo porque estos son funcionarios públicos. Y él mismo no lo hace. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Su señoría, por favor. Ahora, ¿qué dice? Por otro lado, se dice que la Fiscalía da cuenta de que ejerce labores jurisdiccionales. Yo la verdad es que no sé, yo no voy a profundizar mucho porque mis colegas ya lo hicieron, pero yo no sé si es ignorancia y en definitiva se da cuenta de que no voy a emitir ninguna situación ahí, más comentarios, porque en realidad las funciones jurisdiccionales las hace el tribunal. Por eso es que el Ministerio Público, dentro de las facultades legales, ¿ya? Dentro de las facultades legales ofrece una suspensión condicional que se le autoriza al Código Procesal Penal. Dentro de las facultades legales la ofrece en tiempo y forma. Señor defensor, querellante, Señoría, que no se que se interrumpa están entre emitiendo ustedes. juicios personales respecto del colega o la intervención de un colega. Me parece que, frente a las facultades que usted tiene de dirección del debate, que llame a la fiscal o a la señora defensora a mantener a lo menos un respeto de concepto respecto a las intervenciones anteriores que han hecho los colegas. Lo digo particularmente en el caso mío. Cuando habla de ignorancia, señoría, es una calificación y es una imputación grave que está haciendo el resto de los colegas respecto de los fundamentos que se plantearon con Señoría, no esta audiencia. corresponde que se interrumpa la defensa. Eso no corresponde. Se va a hacer a todos los intervinientes las mismas precisiones. Se va a solicitar que entre ustedes no se interrumpan, que estén a la altura del debate, atendida entonces la naturaleza del delito del cual se encuentra encuadrada la acusación. Señora defensora, Gracias, señoría. Con respecto a ejercer labores jurisdiccionales, entonces, Ministerio Público es el organismo que por ley se le autoriza el Código Penal, principio de legalidad, acuerdo de derecho, acuerdo a un código democráticamente, ¿verdad?, aprobado, que proponga al tribunal la suspensión condicional. La proponga mirando los intereses de ambas partes, la proponga en tiempo y forma. El tiempo fue hasta la audiencia de preparación, que es lo que se hizo. ¿Para qué? Para que su señoría lo apruebe. Por lo tanto, la función jurisdiccional la ejerce usted. Nunca la ha ejercido y nunca la va a ejercer y nunca puede ejercerla el Ministerio Público. Ahora, con respecto a que el contenido del acuerdo, ¿verdad? Dentro del contenido del acuerdo está el contenido de su declaración de mi defendido. Y se plantea otro argumento para que no se apruebe la suspensión condicional, que deben conocerlo, porque como no lo saben, entonces en definitiva no pueden aprobarlo, aceptar una suspensión. Pero si se está pidiendo algo que es imposible, porque se está pidiendo que mi defendido realice una condición que no existe, porque jurídicamente esa condición es inexistente desde que no es aún aprobada una suspensión condicional. Cuando se apruebe la suspensión condicional, esa condición obviamente va a ser exigida y por lo tanto debe ser cumplida por mi defendido. Pero mientras eso no ocurra, ¿cómo él va a entrar a cumplir el día previo a esta aprobación una lectura, un contenido? Que claramente ya fue explicado por el Ministerio Público en qué consistía. Relativo que el tribunal tiene que hacer ahora una suerte de indagación profunda acerca de por qué conviene, en este caso o no conviene, que usted acepte o no, apruebe o no la suspensión condicional. Su señoría, mire, yo
la verdad es que más allá de mi opinión personal o de la que pueda tener todo el resto de la gente, respecto a la conveniencia de realizar o de proponer, en este caso, una suspensión condicional, son análisis político-criminal que realiza el Ministerio Público. Si evalúa el tema de los costos estatales, económicos que implica un juicio largo, eventuales salidas o resultados de pena que puedan llegar los imputados, ese balance que haga, la verdad, su señoría, es que es un análisis de política criminal, de cómo, en definitiva, hacer la persecución penal. Es un análisis de política criminal que hace un órgano independiente del Estado. Por lo tanto, entrar nosotros, yo, usted, otro, a evaluar la conveniencia de eso, la verdad es que no nos compete. Está fuera, dentro de la discusión, de aprobar una suspensión condicional. Ahora, por último, la competencia de su señoría. La competencia de su señoría está dada en el artículo 237, relacionada con el artículo 6º y 7º de la Constitución, que es lo que nos dice, usted solamente, en realidad los órganos del Estado solo pueden actuar dentro del ámbito de sus funciones. Pero su señoría, su competencia en este caso, lamentablemente para los señores querellantes, también está limitada desde el momento que ellos se adhirieron a las querellas. ¿Por qué? Porque usted tiene amplias facultades. Aquí no es como también se mencionó por parte de las partes contrarias, de que usted en definitiva no puede analizar el artículo 237 como un autómata. Y en definitiva el artículo 237 a todos los jueces les impide poder ver más allá y poder analizar el fondo. No es así. Un tribunal, de acuerdo al mismo artículo 237, puede perfectamente, sobre todo cuando se discute el quantum de la pena, preguntar, a ver, ¿por qué se llega a ese quantum de la pena? Fundamentémelo. ¿Por qué esa calificación jurídica? ¿Por qué ese grado de desarrollo del delito? ¿Por qué esa participación? ¿Por qué ese agravante no? ¿Por qué ese atenuante sí? Se puede llegar al fondo del asunto. ¿Por qué? Porque hay una prognosis de pena que no se ha determinado. El caso Farmacia fue eso. Eso es lo que llevó a no aprobarse la suspensión condicional y a revocarse. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Y por qué le limita, lamentablemente, para los querellantes su posibilidad de hacer un análisis más acabado de eso? Es porque se acusó y porque ellos se adhieren. Por lo tanto, no hay duda, no hay discusión de qué, de la calificación jurídica. Ellos pudieron haber acusado, su señoría, por cuasi delito de resultado múltiple. La pena es mucho más alta, 3 años. Y le aseguro, su señoría, que si lo hubieran hecho, esta audiencia no está haciéndose. Si el día de hoy estamos discutiendo una suspensión condicional, es solo y exclusivamente porque los querellantes no presentaron la querella, en realidad no se adhirieron en definitiva, solicitando los delitos que perfectamente podían haber excluido la posibilidad de una suspensión condicional. No me cabe duda que así habría sido, pero en este caso no, porque se adhieren en los mismos términos. Entonces, su señoría, usted tiene que ver que lamentablemente está la pena, las agravantes, circunstancias atenuantes, participación, etcétera, ya está acabado. Ese debate no va a estar, no lo puede dar porque ya lo renunciaron. En conclusión, su señoría, para ya finalizar con mis alegaciones, se pretende finalmente entonces llegar el día de ayer a decir que por culpa en definitiva del Ministerio Público es que estamos llegando a esta injusticia. Su señoría, no presentan acusación particular, no presentan demanda civil, al menos todos salvo un querellante. Y ellos dicen entonces que esto es injusto. Yo creo que los querellantes tienen que explicarle a sus representados por qué no ejercieron los derechos que ellos les estaban exigiendo, que les estaban reclamando, que justamente era ejercer su derecho de su juicio oral. No, es que resulta que teníamos un acuerdo con la señora fiscal Huerta de todos adherirnos, entonces en definitiva por eso estamos en esta situación. Su señoría, es como que yo venga a una audiencia de preparación de juicio y le diga a su señoría, mire, sabe que no tengo prueba propia, renuncié a mi prueba propia, que era mi teoría de defensa, porque había llegado a un acuerdo con la Fiscalía de suspensión condicional, entonces no tengo prueba hoy día. Es impresentable, su señoría, que esa sea la justificación que se esté dando hoy día para dar cuenta de que no se acusa particularmente y para dar cuenta de por qué no se piden penas superiores. Y por qué, en definitiva, el día de hoy están diciendo lo que se está señalando. Porque, insisto, aquí hay una contradicción evidente entre lo que hicieron, entre sus actuaciones procesales y entre el discurso que están dando. Si a usted le están dando un discurso de que el delito es gravísimo, de que son funcionarios públicos, de que en definitiva esta cosa es absolutamente injusta, de que aquí hay una proposición prácticamente ilegal del Ministerio Público, pero es que, perdón, pero eso
tenían todas las facultades legales para que eso lo hubiesen podido hacer distinto, todas. Y no se hicieron. Entonces, no digan hoy día, o perdón, no digan ayer en definitiva, que esta situación no era posible. Entonces, el acuerdo, su señoría, juicio esta defensa, la proposición de la suspensión condicional, para mi juicio, aparece como incuestionable. Es incuestionable a juicio esta defensa que probablemente debiese ser aprobada. ¿Por qué? Porque no existió ninguna posibilidad de que su señoría entendiera que podía aplicar distintos criterios a las condiciones que estaban señaladas por el Ministerio Público. ¿Y por qué? Porque, insisto, porque los creyentes, en el fondo, también estaban de acuerdo. Por ello, su señoría, esta defensa entonces va a solicitar que sí se apruebe la suspensión condicional. ¿Es posible un breve receso para ir al baño? Se va a hacer un receso de 15 minutos. Gracias. El 2007, estudiantes del Liceo Politécnico de Ciencia y Tecnología de La Cisterna comenzaron a subir a internet videos del alumno Harry Castillo, víctima de agresiones físicas, hostigamientos y humillaciones reiteradas por parte de sus compañeros, violencia escolar o bullying